Bueno, hoy vamos a ver, hoy es una clase importante, vamos a empezar a reconocer distintos documentos que hacen a lo que es el régimen catastral y, digamos, esos documentos, hola Marí, Hola, ¿cómo va? son los documentos que permiten al catastro cumplir con sus fines, ¿sí? Vamos a ver que hay instrumentos que el mismo catastro genera y hay otros documentos que llegan al catastro, el catastro los organiza, los archiva y antes de archivarlo modifica esos instrumentos que había generado el mismo catastro, ¿sí? Voy a presentar, estamos... Bueno, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, son los llamados instrumentos del catastro, ¿sí? Esos documentos que hablamos. Las características generales de esos instrumentos, bueno, son documentos que el catastro inscribe, registra, anota, ordena y además genera información de las parcelas, ¿sí? O sea, como les dije, en general son los que están dentro de ese gran archivo que tiene catastro, ¿sí? Para el catastro los instrumentos tendrán distinto valor y efectos. Bueno, siempre yo les hablo de la importancia del resguardo de esos documentos, de si consultamos una carpeta donde hay determinados planos, volver a guardarlo en el mismo lugar que lo sacamos, porque si no, digamos, es lo básico de cualquier archivo, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos los que trabajamos en catastro tenemos conciencia de que si dejamos algo fuera de lugar o guardar un lugar erróneo, nunca más pueden pasar años hasta que alguien encuentra esa documentación. Y muchas veces es muy valiosa para determinados trámites y creo que, digamos, bueno, hoy con el tema de la digitalización se resuelven esos problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo ahora después les voy a mostrar unas imágenes de cómo eran los ficheros, cómo están guardados los planos, y bueno, ahí se van a dar cuenta de la importancia eh, del tema de llevar cierto orden, justamente porque tiene mucho valor, ¿sí? Por eso ahí yo agregué, es función del catastro valorarlos y cuidarlos, ¿sí? O sea, a nadie se le ocurre destruir un plano o tirar una ficha o algo de eso, ¿sí? Bueno, hablamos recién de que hay documentos que llegan al catastro y otros los produce o los genera el catastro, ¿no? Entre los que llegan al catastro surgen de una realidad externa, ¿sí? O sea, traen información de lo de afuera del catastro, ¿sí? Por supuesto del territorio donde se aplica ese catastro, ¿no? Estos instrumentos crean, modifican o rectifican situaciones relacionadas a las parcelas. Son archivados y ordenados por el catastro. A ver, para que piensen un poquito, ¿no? Traen novedades, ¿sí? De determinada parcela. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser un instrumento externo? Un plano de mensura hecho por un agrimensor Muy particular. bien, muy bien. ¿Algún otro? Una escritura de un escribano. Muy bien, muy bien. Y nos queda una que ustedes ya son expertos. Porque ya hicieron... ¿Eh? Avalúo. Muy bien, las planillas revalúo, ¿sí? O sea, son instrumentos que traen, informan algo referido a las parcelas
¿Y el catastro qué hace? Las toma. Si vamos a hablar del tema económico, del aspecto económico de las parcelas, una parcela que catastro figuraba baldía, a partir del ingreso de una planilla de revalúo, deja de ser baldío para ser edificado, ¿sí? Bien. Los instrumentos internos son preparados por el catastro, ¿sí? Permiten conocer y publicitar en forma ordenada e integral la información adquirida por el catastro. Forman parte de ese gran archivo de todas las parcelas que corresponden a la jurisdicción de ese catastro y generalmente tiene que ver con esos instrumentos externos que se archivan y modifican a la información que tienen estos internos, ¿sí? Son actualizados permanentemente a partir del ingreso de los externos, ¿sí? Después vamos a ver que también el catastro de oficio realiza actualizaciones, ¿sí? Pero en principio lo vemos como que los internos se modifican a partir del ingreso del externo. ¿Cuáles son los externos principales? Ustedes los nombraron recién: plano de mensura, minuta de dominio, ¿sí? Matilde dijo título de propiedad o escritura. También, o sea, generalmente, o sea, las minutas de dominio llegan al catastro por ARBA, ¿no? Bueno, por el registro de la propiedad. En realidad el registro envía ARBA y ARBA ya no nos envían más igual en papel, pero bueno, las escrituras o los títulos llegan cuando el nuevo titular adquiere el inmueble y se acerca a la oficina con la copia del título para decir, bueno, adquirí este inmueble, necesito que registren mis datos, mi nuevo domicilio donde quiero recibir toda la correspondencia que tenga que ver con este inmueble, ¿sí? ¿Eso se llama arruego? ¿Cómo? ¿Puede ser? Ese método de ir y decirle que te inscriban algo se llama arruego, así como si el catastro hace algo de oficio se llama, bueno, de oficio justamente. Sí, claro, es lo que sería, sí, el principio de rogación, decís vos, que es, sí, tiene que ver con, sí, cómo se inscriben, cómo se registran los documentos dentro del organismo, ¿sí? Todo lo que es titularidad tiene que ver con la vinculación tributaria de los inmuebles, ¿sí? Bien, formularios de avalúo, ya las conocen ustedes, las planillas, y después hay leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones, información de otros organismos. Por ejemplo, una normativa de vialidad que establece una restricción al dominio al costado de una ruta. Bueno, esa normativa llega al catastro y catastro toma nota en todos sus documentos internos que esa línea municipal lindera a la ruta no es tal, sino que tiene que ir retirada a tantos metros, ¿sí? Una norma que de otro organismo del Estado que está diciendo acá hay una restricción al dominio, bueno, toma nota, ¿sí? Lo mismo puede ser una ordenanza determinada para un uso de una parcela, una ley provincial, ¿sí? Que informe algo y que el catastro necesita tomar nota de eso, ¿sí? Que está afectada por esa ordenanza o que hay una ley que establece que, no sé, que ahí no sé, no se me ocurre que podría ser una ley provincial. Sí, por ejemplo, una ordenanza que establezca que una calle va a cambiar el ancho, ¿sí? Entonces, que va a pasar de tener de la dimensión que tiene hoy a un ancho mayor. Entonces, esa ordenanza de alguna manera va a modificar o va a generar que en todos los
internos, los documentos internos del catastro, se tome nota en cada una de las parcelas que van a estar afectadas por esa ordenanza, ¿sí? Bueno, el plano de mensura es el documento catastral por excelencia, representa la realidad extrarregistral de la parcela. La calidad y efectos del catastro depende de su importancia. Vamos a ver cómo influye cuando es tomado en cuenta el plano de mensura para generar los instrumentos internos, ¿sí? Cuanto más se apoye en esas mensuras, mejor va a ser el resultado que tengamos, o sea, digamos, la definición que tengamos en esos instrumentos internos, ¿sí? Es el principal responsable de la actualización de los aspectos del catastro. A ver, a partir de un plano de mensura se genera una nueva parcela. Entonces, supongamos que en el catastro figura una manzana donde, bueno, consta el nombre del titular de dominio, con la superficie de la manzana, con la evaluación de la manzana. Ingresa el plano de mensura que divide esa manzana en 20 parcelas. Bueno, toda esa información de la manzana origen va a tener que modificarse de pasar de ser de la manzana a ser de las 28 parcelas, ¿sí? Esas 28 parcelas van a tener el mismo titular u otro, porque por ahí ya las transmitieron. Va a tener una superficie distinta, una dimensión distinta, una evaluación fiscal distinta, ¿sí? Entonces, todo eso va a hacer que todos los instrumentos internos se modifiquen a partir de ese ingreso, de ese nuevo plano de mensura y subdivisión. Si fuera un plano de unificación, sería lo mismo, un plano que unifica 3 parcelas y genera una sola. Bueno, las 3 que existían van a dejar de existir en todos los instrumentos internos y vamos a tener que generar un instrumento que se corresponda con esa única parcela que generó ese plano, ¿sí? Con su dimensión, su valor fiscal, todo como dijimos. Minutas de dominio. Son remitidas al catastro por el registro de la propiedad, ¿sí? Yo hoy les nombré las últimas minutas que llegaron a catastro en papel, en formato papel, llegaron a partir por ARBA, ¿sí? Pero en realidad las remite el registro de la propiedad. Recuerdan ustedes que el escribano en ese momento mandaba a escribir el título y tenía que confeccionar 2 minutas de dominio. Una iba a ARBA y otra al municipio donde se ubicaba el inmueble. Actualiza el aspecto jurídico del catastro, pero aún así la fuente principal de actualización son los títulos de propiedad que los nuevos propietarios acercan al mostrador del organismo, ya sea provincial o municipal. Les voy a mostrar una imagen, hoy va a ser solo mostrarles, después ya vamos a tener prácticos donde ustedes van a trabajar con cada uno de estos instrumentos. Esta es una minuta de dominio. Hay distintos modelos, ya después les vamos a mostrar, hay distintos modelos, este es uno de los últimos diseños de Una cosa. No, no se veo ve, nada. perdón, Ah, yo no estaría bien. sí, es que yo me olvido que no compartí pantalla y ahí está. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Bien. Este es como les decía, uno de los últimos diseños que hubo en papel. Lamentablemente a nivel municipal no están enviando las minutas, así que hoy la actualización se realiza directamente con los títulos que acercan los propietarios. A ver, yo les digo que el propietario acerca, pero cualquier trámite
se quiera realizar en cualquiera de los dos organismos, tanto el provincial como el municipal, exigen que el inmueble esté vinculado tributariamente y que la persona que hace el trámite esté registrado en la base de datos como titular o como contribuyente, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ingresa a nivel municipal una carpeta para declarar un proyecto constructivo y en ese momento se le exige que adjunte un título, el título de propiedad o el boleto de compraventa o lo que tenga para poder registrarlo a esa persona que está haciendo ese trámite como titular. O sea, no es que solamente vienen al mostrador así voluntariamente, no, muchas veces cualquier solicitud que haga es necesario que esté vinculado tributariamente. Bueno, esta, como les mostraba, es una minuta de dominio, partido y matrícula, ¿sí? El partido es Bahía Blanca, acá esto es un 7, simula ser un 7, y la matrícula 103.290. Este es el número de ingreso al registro y esta es la fecha, ¿sí? Esto tendría que estar acá abajo anotado. Datos del documento notarial, funcionario o, bueno, el escribano que interviene, certificados, la fecha que el escribano solicitó previo a la realización de la escritura, certificado de dominio y certificado de inhibición. La especie de derecho, en este caso era una compraventa, ¿sí? Una persona vende a otra persona, ¿sí? Y la descripción de el inmueble. Nosotros todavía no vimos esto, eso voy a hablar hoy en un ratito. Los inmuebles se pueden identificar con fines tributarios, con el número de partida y con la nomenclatura catastral, ¿sí? La ubicación del inmueble, la designación, superficie, el deslinde, el corresponde, ¿sí? El antecedente de dominio, y los datos, bueno, de la escritura y quiénes son los que adquieren. En este caso son dos personas que adquieren. Sí, en realidad cuando yo les dije recién acá que era uno compra, uno vende, no, es que está indicando que se vende en su totalidad, el entero, ¿sí? Entonces adquieren dos personas, ven que dice la mitad Jarque María Julia y Blanco Sandro Sebastián, y el que transmite es una sola, que es un fideicomiso, ¿sí? Bueno, esta información llega al catastro y el catastro va a tomar nota en los instrumentos internos, que todavía no los vimos, pero que bueno, los vamos a ver después. Recuerden que la minuta siempre es un resumen del título de propiedad, ¿sí? En este momento, como les dije, no están mandando este tipo de documentación. La verdad que es información muy valiosa que no estamos recibiendo y que nos genera problemas, porque muchas veces la persona viene confiada a hacer un trámite y cuando llega no tiene que traer la escritura, o tiene que traer para que podamos darle curso a la solicitud que hace, que esté a nombre de esa persona. Bien. Actualiza el aspecto jurídico, pero también actualiza otra información. Nosotros podríamos ver, recién, bueno, ahora ya lo minimicé, pero podríamos ver qué dimensiones cita, si hay alguna restricción al dominio que no está anotada, ¿sí? En los antecedentes del catastro. Entonces, actualiza principalmente el aspecto jurídico, pero también puede complementar a los otros aspectos, ¿sí?
Bueno, las planillas de avalúo llegan por vías diferentes, ya vamos a ver a nivel municipal cómo ingresan al catastro y a nivel provincial también. Yo les hablé el otro día en la primera clase que nosotros en evaluaciones ustedes aprendieron a hacer las planillas de revalúo, ¿no? Cómo se calcula y cómo se determina el valor fiscal de las parcelas. Pero no vimos nada cómo ingresan al catastro, ¿sí? Cómo llegan a que Catastro las tome y actualice su información. Entonces, eso lo vamos a ver acá, ¿sí? Son portadores de la información necesaria para evaluar los inmuebles y actualizan, por supuesto, el aspecto económico del catastro. También actualizan el aspecto jurídico. ¿Por qué? Porque el que figura como contribuyente se va a cargar como contribuyente en los instrumentos internos, ¿sí? Iba a mostrarles una planilla, a ver si tenía una acá. ¿Se acuerdan, no es cierto? Planilla, esta era la 903, donde, bueno, por un lado tenemos las características constructivas al dorso de la planilla, y después, por supuesto, la data, los metros cuadrados, las instalaciones complementarias. Nosotros lo que vimos en evaluaciones era planilla de revalúo de ARBA, ¿sí? Vamos a ver que en esta materia que a nivel local los municipios pueden tener planillas que son similares a esta, ¿sí? Y se evalúa de manera parecida las construcciones. Bien. Sigo con este. Avanzo. Bueno, leyes, decretos, ordenanzas y reglamentaciones cuando provocan afectaciones a las parcelas o restringen el dominio de las mismas, y puede ser información de otros organismos municipales, viales, administración de agua, etc. Por ejemplo, una restricción hidráulica que podría establecer la autoridad del agua, el ADA, para determinadas parcelas y decir, bueno, no, esto es zona inundable, entonces toda esa información la archiva y la vuelca en los instrumentos internos del catastro para que yo les había comentado que el catastro, digamos, es la fuente de información para nosotros poder ejercer nuestra profesión. Entonces, lo primero que hacemos nosotros en el momento que tenemos que hacer un trabajo es consultar la información que tiene Catastro, ¿sí? Entonces, si nosotros pedimos un antecedente a ARBA o consultamos en el municipio y vemos que hay una parcela que tiene una restricción hidráulica, bueno, ya podríamos decirle al comitente nuestro, miren, la verdad que ahí no va a poder construir, es un sector inundable o no se puede porque hay tal restricción o tal cosa, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda por hasta ahí, chicos? No los estoy viendo yo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sigo. Principales instrumentos internos. Estos son los que genera el catastro. El primero que tengo ahí anotado en la lista es la nomenclatura catastral. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de manera genérica en una de las primeras clases, habíamos dicho que el catastro debía o debería poder identificar a las parcelas, ¿sí? Decir, bueno, esta parcela es tal. También habíamos dicho, está ubicada en tal lugar. ¿Dónde queda esa parcela? ¿Sí? Entonces, los dos primeros instrumentos internos que tenemos ahí en la lista es, por un lado, bueno, ¿cómo se llaman las parcelas? ¿Cómo las identificamos? Para eso los catastros generan lo que se llama la nomenclatura catastral, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunas características que tiene. Y el segundo, que tengo ahí anotado, es el registro gráfico. El registro gráfico son los planos, donde los planos nos van a indicar dónde está cada parcela, ¿sí? Vamos a tener los nombres de calle, los macizos, ¿sí? Dónde se ubica esa parcela dentro de la manzana.
Después tenemos el legajo parcelario, que el legajo parcelario que nosotros vamos a estudiar es el legajo que establece la ley 10.707, que es la ley provincial del catastro en provincia de Buenos Aires, y ya lo vamos a estudiar en detalle. El folio catastral es la ficha o la cédula catastral, ¿sí? Que también, bueno, hoy se los voy a mostrar y tiene información histórica de la parcela. Hoy, a nivel municipal, en Bahía Blanca siempre, porque no voy a hablar en general porque desconozco el resto de los municipios, no se completa más la ficha, o sea, ya es material histórico, está escaneado y no. Sí, a nivel provincial, la cédula catastral sigue, por supuesto, sigue vigente, ¿sí? La base de datos alfanumérica, ¿sí? Es como dice el nombre, bueno, es una base en formato digital, que tenemos toda la información de la parcela referida a los 3 aspectos. Yo hoy les voy a mostrar pantallas de la base de datos de la municipalidad y vamos a trabajar con el Cartoarba para que vean qué información tiene la provincia. El certificado catastral lo vamos a analizar más adelante a partir del estudio de la ley 10.707, ¿sí? Es uno de los principales instrumentos, el certificado catastral. Y por último, el plano de unidades características es lo que nosotros los agrimensores llamamos la plancheta, es el plano de la manzana, ¿sí? La unidad característica es el macizo rodeado de calles, ¿sí? Se llama así, pero nosotros le decimos la plancheta. El folio catastral le decimos la ficha catastral, ¿sí? Bueno, nomenclatura catastral. Establece el orden parcelario, individualiza las parcelas, las identifica, permite ubicar las parcelas gráfica y territorialmente. A ver, la nomenclatura catastral es una serie en lo que es provincia de Buenos Aires, el sistema de nomenclatura catastral que tiene la provincia, que es el sistema clásico, es una serie de números y letras que identifican la parcela, pero no es solamente que la identifica, sino que al conocer nosotros la nomenclatura, nos da idea dónde puede estar ubicada esa parcela, ¿sí? A diferencia de los números de partida, que los números de partida se le asignan a las parcelas con fines tributarios, a mí me dicen la partida 15.840 y la verdad que no me dice nada. Ahora, si me dicen circunscripción 2, sección D, manzana tal, parcela tal, bueno, yo ya puedo tener una visión de dónde puedo buscarlo en el plano, ¿sí? O sea, voy a buscar el vértice norte de la ciudad, ¿sí? Entonces, esa es la característica que tienen todos los sistemas de nomenclatura catastral. Que si dicen, por ejemplo, que hay la parcela 5 de tal manzana y la parcela 6 de tal manzana, yo voy a saber que son linderas, ¿sí? Porque están en la misma manzana y una es la 5 y la otra es la 6. Ahora, si me dicen partida 1530 y 2810, no sé si son linderas o no, porque ese número no me dice nada, ¿sí? Bien, entonces esa condición la tienen los sistemas de nomenclatura. Vamos a ver en próximas clases que existen varios sistemas de nomenclatura. Nosotros, por supuesto, en la materia no vemos todos, siempre les damos tres tipos de sistemas para que ustedes vean que existen y que además se aplican en cada una de las provincias que tiene la norma que reglamenta su catastro y que dice que el sistema de nomenclatura que adopta es tal, ¿sí? Entonces, el día de mañana a ustedes les toca ir a trabajar a otra provincia, van a saber que el sistema de nomenclatura no va a ser igual que en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Seguramente va a ser distinto.
Bien, interrelaciona la mayoría de los documentos. ¿Qué significa? Bueno, que la mayoría de los archivos o de las bases de datos o de nosotros se utiliza la nomenclatura para archivar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean los ficheros, por ejemplo, de las carpetas con plano de mensura en papel que están guardados en Catastro, van a ver que están ordenados por nomenclatura, ¿sí? Se utiliza para reunir esa documentación, ¿sí? Bueno, por último, esto ya se los dije, existen distintos sistemas de nomenclatura catastral. Bien, sigo. Registro gráfico. Bueno, se llama también la columna vertebral del catastro, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el registro gráfico o el plano catastral, ¿sí? Permite localizar las parcelas y relacionarlas con el resto. Pueden tener distinta información, son indispensables para la asignación de la nomenclatura, eso ya lo vamos a ver más adelante, y tienen mayor valor y calidad si su preparación se realiza a partir de los planos de mensura. Eso es lo que hoy les decía cuando hablábamos de los instrumentos externos, ¿sí? Cuanto más más importancia se le da a esa actualización a partir de las mensuras, va a ser mejor la calidad de este tipo de instrumentos internos, ¿sí? A ver, por ejemplo, nosotros lo vamos a estudiar acá, puede llegar una persona al estudio de ustedes y decir, miren, necesito que me dijo el abogado que tiene que hacer el plano de posesión porque voy a obtener el dominio por prescripción. Bueno, ¿y qué datos tiene? Y ninguno, porque la verdad que eh, la calle, las entrecalles, la altura puede tener, ¿sí? Si es construido, por ahí dice la calle tal, número tal. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es ir al registro gráfico y por lo menos intentar identificar cuál es la manzana donde se ubica esa parcela. Una vez que identificamos cuál es la manzana, vamos a identificar cuál es esa parcela, ¿sí? Es todo el tiempo, o sea, para cualquier tarea que tenemos que realizar, vamos a tener el plano catastral abierto, ¿sí? Ya sea del sistema de la Cartoarba, el plano digital que tengamos a mano de la ciudad, donde vamos a tener nomenclaturas, alturas, puede ser, si es digital, que tengamos también las parcelas, ¿sí? No sé si dije los nombres de calle, los nombres de calle son los nombres oficiales, ¿sí? Digamos, es importante que nosotros tengamos acceso al nombre oficial que tenga esa calle, porque va a ser lo que nosotros vamos a volcar, por ejemplo, en una mensura, ¿sí? Ese nombre corresponde que sea el completo, el que vamos a poner en esa mensura, el completo y el que vale. Porque después, a partir de ese dato que ponemos nosotros en la mensura, se van a redactar los títulos de propiedad de cada una de esas parcelas, ¿sí? Me va a decir Linda con calle y un nombre mal escrito o incompleto, o peor equivocado, va a quedar un título con ese error, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver en un práctico cómo a partir de la calle y la altura vamos a identificar esa parcela. ¿Cómo la vamos a identificar? A partir de ese dato vamos a obtener la nomenclatura catastral de esa parcela, ¿sí?
Son indispensables para la asignación de la nomenclatura catastral. Bueno, cuando veamos circular 10 y cómo el catastro asigna nomenclatura, nos brinda los planos estos, nos brindan una imagen de, digamos, completa, de si estamos mirando una plancheta, bueno, vamos a ver cuáles son las linderas, qué nomenclatura catastral tienen las parcelas linderas, ¿sí? Un ejemplo podría ser, a ver, una parcela 1 se divide en 2, entonces va a quedar como parcela 1A y 1B, ¿no? Después vamos a ver por qué y todo eso. 1A y 1B. Después la 1B se divide de nuevo, ¿sí? Entonces tenemos a la vista, vamos a ver que la nomenclatura que se le va a asignar va a ser 1C, 1D y así sucesivamente, porque no se puede repetir esa nomenclatura, ¿sí? Entonces, por eso dice que son indispensables para la asignación de la nomenclatura catastral. Brinda una visión, digamos, panorámica de lo que estamos estudiando, ¿sí? Legajo parcelario, bueno, como les dije, lo vamos a estudiar en particular, vamos a tener 2 o 3 clases con este tema, que es la registración de planos de mensura, según la ley 10.707, y ahí vamos a estudiar qué es el legajo, ¿sí? Y se reúne ordenada y cronológicamente todos los documentos internos y externos recibidos, y el que estudiamos es el de la ley 10.707. Folio catastral o cédula catastral. Bueno, es el llamado órgano vivo de catastro. Hoy ya, como les dije, en Bahía está ya en desuso. Es un resumen de la historia de la parcela, tiene un diseño flexible de acuerdo a las necesidades y yo acá pondría, era fundamental su permanente actualización, porque hoy ya no se hace. Les voy a mostrar un folio, yo tenía acá abierto, ficha frente. Esta es una ficha o folio catastral o cédula histórica, ¿sí? De más está decir que nosotros durante el cursado de la materia, como mínimo deberíamos por lo menos aprender a leer y a interpretar la información